Que Dios los continúe bendiciendo a todos en esta mañana. Amén. Amén. Bueno. Si bien venimos desarrollando un estudio cronológico en la carta de Hechos de los Apóstoles, centrado en los viajes misioneros de Pablo, ya concluimos el viaje y comenzamos a compartir cómo Pablo empieza a uno y a otro que Dios le va poniendo en el camino, transmitiéndole cómo fue su conversión. Es decir, un día determinado, su vida cambió radicalmente. Como lo habíamos mencionado al pasar en el último mensaje que compartimos acá, el último día del año, que Dios opera un cambio radical y como ejemplo había citado la vida de Saúl, un hombre común, sin duda sin grandes aspiraciones. Tal vez su aspiración era continuar con la granjita que tenía el padre, y allí buscando unos burros va a parar a la presencia del profeta Samuel y sin esperarlo Dios tenía planes para su vida. Esto no eran planes humanos, no era una carrera política que se había propuesto Saúl para llegar a algún lado. No tenía ninguna expectativa, sin embargo, Dios tenía algo preparado para su vida. Y Samuel, cuando lo ve, ya sabía, porque Dios le había revelado que vendría este hombre y que debía ungirlo como rey de Israel. Pero lo más importante, más allá del reinado al que iba a acceder, ¿no?, es que Dios iba a transformar su vida. Dice, y serás transformado, dice, y profetizarás. Y Dios hizo un cambio radical, ¡pum!, de un día para otro. Cuando mencionamos, o el apóstol Pablo da testimonio a diferentes iglesias, sin duda, cuando llegaba a un lugar relataba cómo se había convertido, otros lugares que tenían otras problemáticas y de pronto había ido directamente a presentarle a Jesús como Salvador, luego se vio en la necesidad de mandarle una carta y contarle cómo él había andado en caminos de error anteriormente y que un día, por la misericordia de Dios, Dios lo había llamado en el camino a Damasco. Es así que si nosotros vamos al momento puntual donde estas cosas ocurren, tendríamos que estar meditando en el capítulo 8 y 9 de Hechos de los Apóstoles. Porque aunque hay un pasaje o dos pasajes intermedios entre Saulo el perseguidor, Saulo persigue a la iglesia, dice el encabezado acá del capítulo 8, en la versión Reina Valera de la palabra, y el encabezado del capítulo 9, que dice conversión de Saulo. Entre medio, como dice Camila, pasaron cosas. Entre medio pasaron cosas. Saulo allí había salido con autorizaciones, lo habíamos visto, carta de los principales sacerdotes, a perseguir la iglesia pensando que hacía algo bueno, algo que agradaba a Dios, porque no había conocido que Jesús era el Cristo, de que Jesús era el Salvador anunciado desde la antigüedad. Cuando levantamos hoy a la hermana Rosa, nos contaba todos los problemas que había tenido. Dice, ¿cómo se levanta el enemigo? Dice, no sé, dice, será porque uno se propuso empezar a congregarse nuevamente. Me comentaba, ¿no? Dice, porque yo he puesto, dice, en mi Facebook puse que ahora me había empezado a congregar. Dice, mis hijos me han venido a preguntar. Y hoy puse de nuevo que estaba saliendo para venir a la iglesia. Yo le decía, bueno, hermana, es importante dar testimonio. Dice, pero ¿cómo se levanta el enemigo? Dice, ¿será porque uno se propone esto? Dice, que estuve 2 veces internada, si no me equivoco, que me comentó en el correo de la semana, en el hospital. La robaron desde el teléfono hasta la plata, prenda, etcétera, y traicionada de pronto por una persona conocida, ¿no? Y dice, todas estas cosas que pasan. Y cuando nos pasan, nosotros decimos, qué horrible lo que me pasó, ¿cómo se levanta el enemigo? Pero hermano,
Permítame decirle que el enemigo tiene un poder totalmente limitado, pero totalmente limitado. Estudie, si no, el libro de Job y después me cuenta usted. Dios le dice, hasta acá, hasta acá, hasta acá, y Dios permite ciertas cosas, porque Dios conoce todo y tiene un plan mejor. Ahora, si nosotros hubiésemos consultado a aquellos creyentes en los primeros años, luego de la muerte y resurrección de Jesucristo, que estaban cómodos reuniéndose entre los que tenían la misma fe en diferentes casas, y por allá, cuando arranca el mover del Espíritu y se arranca a multiplicar, y la iglesia pasa de 120 a 3.000 en un solo día, y luego 5.000 más que se convierten, allí también se levanta el enemigo. Y aparentemente usa allí a Saulo de Tarso, Saulo el perseguidor, por eso él relata su conversión. Pero cuando la conversión es de Dios, como yo lo dije en el estudio pasado, esa conversión no es una conversión progresiva, como si yo decido hacer dieta y me va a llevar mucho tiempo lograr alcanzar los objetivos que yo tengo. La conversión, cuando es de Dios, en un abrir y cerrar de ojos, como Saúl fue transformado en un abrir y cerrar de ojos. Saulo, el perseguidor, iba con las cartas en la mano, tenía las autorizaciones para que nadie lo parara y le preguntara, ¿qué estás haciendo? Y en ese objetivo iba con hombres sujetos a su mandato, cuando el Señor se le aparece en un lugar determinado, en un tiempo determinado que Dios había determinado, y había determinado una persona para que fuera y le anunciase el Evangelio. Cuando esta persecución se da y la iglesia había crecido, como yo decía hoy, ¿no? 120, 3.000, 5.000, ¿ah? Hágase una idea, ¿no? Cuente los que somos acá y vea que llenamos un estadio con la gente que se había convertido allá en Jerusalén. Y todo parecía que la venida del Señor era en el momento. Saulo mismo, luego de convertido, cuando le escribe a la iglesia, estaba con la expectativa de que la venida del Señor fuera en sus propios días, porque nadie sabe el tiempo ni la hora. Si nosotros empezamos a decir, bueno, va a ser en el 2025, en tal fecha, estamos hablando de nosotros mismos, porque nadie sabe el día ni la hora. Cuando no lo esperen, entonces va a venir el Señor. Va a haber gente durmiendo, va a haber gente trabajando, un día cualquiera, ¿no? Ese día determinado por Dios, el Señor va a volver. Y hermano, aquella iglesia que se habían convertido, que estaban con esa expectativa de que la venida del Señor podía ser en cualquier momento, no pensaban en el mañana, como la parábola del hombre que construyó un granero y otro más grande allí almacenando para cuando fuera viejo. Todo lo contrario, venían y vendían lo que tenían, vendían sus propiedades y lo que sea, para poder estar reunidos constantemente en oración, perseveraban en la comunión, en la oración, en el partimiento del pan. Dice la palabra, decir, perseveraban no era una vez al mes. Nosotros no perseveramos en esto, lo hacemos con una frecuencia. Hoy participaron en la Cena del Señor y dentro de un mes vamos a hacerlo nuevamente y no como lo explicó ayer el pastor Renzo, no hay nada determinado en la palabra si tiene que ser toda la semana, una vez por mes o una vez al año, aunque la Pascua se hiciera una vez al año, la Cena del Señor es una cosa diferente. Pero no perseveramos, es decir, perseveramos en el camino, pero no perseveramos reunidos. Acá nos vamos cada uno y empezamos a trabajar, porque los que no estamos jubilados, si no trabajamos, no generamos y tenemos que pagar impuestos y sobrevivir cada día, ¿no? Pero este grupo de creyentes, estos miles que habían creído, estaban en otra situación, todos reunidos allí. Y estaban relativamente cómodos, porque no eran objeto de que su mirada fuera puesta en ojo de los soldados o los sacerdotes, porque no eran los que ministraban. Ellos estaban para escuchar, para compartir, para comer juntos. Y se levanta un perseguidor como Saulo. Usted dice, ¿cómo lo usa el diablo? Y debe preguntarse, hermano, porque si todas las cosas están en la mano de Dios, ¿será el diablo o será Dios que permitió esas cosas? Porque cuando usted estudia ese capítulo 8, usted va a ver las cosas que pasaron. Porque si el apóstol Pablo hubiera ido
se hubiera convertido antes. Permítame que le hable como por mi propia cuenta. Si el apóstol Pablo se hubiese convertido antes, escucha a Pedro y a Juan allí predicando, y se convierte, hubiera sido uno más. Y si una vez convertido, se hubiera salido a invitar a los 8.000 que estaban allá. ¿Qué les parece si salimos y vamos a predicar el evangelio a Samaria? ¿Cuántos irían de esos 8.000? Porque muchas veces nos cuesta movernos de donde estamos. Es más cómodo quedarnos donde estamos que movernos para otro lugar. Si nos cuesta movernos un día, ¿qué sería si nos moviéramos indefinidamente? Es decir, junto mis cosas y me voy, pero me voy ya para no volver mañana o pasado. Porque eso le pasó cuando estudia el capítulo 8 y 9 a aquellos creyentes. Se levantó una gran persecución y esos 8.100 que habían creído, a excepción de los apóstoles, los demás, dice la palabra en Hechos de los Apóstoles, fueron dispersados. Y en cuanto fueron dispersados, fueron y transmitieron la palabra también a donde iban. Uno de los que fue, por una revelación de Dios, fue un hombre común. No era un levita, no era un sacerdote, no había sido un discípulo del Señor, era un mozo en la iglesia. Estaba encargado de acomodar las mesas, los platos, servir a las viudas y todas esas cosas. Estúdienlo en la palabra, si cree que estoy inventando, lea Hechos de los Apóstoles y va a ver que lo que yo le digo es así. Pero Dios es el que elige con quién quiere hacer la obra, como eligió a Saúl, eligió a Esteban y elige a Felipe. Y Felipe va y predica el evangelio a Samaria y se convierten un montón de gente, que tiene que ir Pedro y Juan allí para confirmar la iglesia. Pero ya está avanzando, hermano, el plan de Dios revelado por Jesucristo, que le dijo: yo tengo otras ovejas, tengo otro rebaño que también he de traer a este redil. Había otro rebaño, estaban los gentiles, y el pueblo tenía resistencia. ¿Recuerdas esa resistencia? Jesús y la mujer allí en la fuente. Dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana? Es como si, permítame la comparación, uno que es de Peñarol le diga al de Nacional: ¿cómo me va a pedir a mí si somos oponentes? ¿No? Ellos eran oponentes, pero mucho más firme que un fanático del fútbol. Eran oponentes acérrimos. Uno decían: no, lugar de reunión, el único lugar que podemos adorar a Dios en el templo. Otro decía: no, en el monte acá, donde se construyó Samaria, ¿no? En el monte de Semir. Y la mujer, de hecho, le pregunta a Jesús: ¿dónde hay que adorar? ¿Vamos al monte de Semir o vamos a Jerusalén? Dinos, explícame eso, maestro. Hermano, esta persecución redunda en beneficio. Y a su tiempo, Dios llama al apóstol Pablo, llama a Saulo el perseguidor y se convierte en el apóstol Pablo. Toda esa predicación que hace, hermano, todo su testimonio es digno de estudiar para poder ver cuáles son los planes de Dios, y de que muchas veces no podemos llamarle a algo malo porque quizás detrás de eso Dios tiene un propósito de fortalecernos, de instruirnos, de enseñarnos, de ser dependientes de Él. El Señor sabe mejor que nosotros. Ahora, yo medité en esta semana y quería compartirlo con ustedes. No quiero ser muy extenso porque hoy, como le dije, tenemos la cena del Señor, pero ustedes pues estudien en su casa el capítulo 8, de Hechos de los Apóstoles, la predicación del Evangelio en Samaria, y en particular el encuentro que por una revelación de Dios, porque lo mandó el Espíritu, le dijo: ve y desciende por tal camino, se encuentra con un funcionario, un embajador, un representante de otro país, etíope, una reina puntual, Candance, que menciona acá, y llega y se encuentra con este hombre. Yo también meditaba, Dios lo manda caminando y el hombre venía en su carruaje, seguramente con cosas de valor que lo hacían venir a un paso, porque él se arrimó
al carro, lo escuchó leyendo y comenzó a hablar y ahí hizo detener el carro y lo invitó a subir y a hablar de un tema. Ahora, nosotros leemos ese pasaje escrito por el profeta Isaías, que iba leyendo este hombre, y bien fácil decimos, sí, bueno, esto es... Pero ¿cómo actuó la revelación de Dios? Porque usted no se olvide de que todos aquellos pasajes escritos en forma profética que señalaban a Jesús como el siervo sufriente, como dice varios encabezados allí en Isaías, todavía no habían sido identificados con claridad. En el día de Pentecostés se levanta el apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo y menciona palabras. De esto es lo que habló el profeta Joel cuando dijo: en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. El Espíritu le reveló también. Ahora entiendo lo que dijo el rey David cuando dijo: no permitirás que tu santo vea corrupción, etcétera, etcétera. Era el Espíritu que los auxiliaba para entender aquellas historias que habían escuchado de niños. Algunas eran historias que habían sucedido y otras eran anuncios proféticos de lo que Dios haría en un momento puntual. Y no tenemos registro en la palabra de que nunca antes alguien hubiese enseñado que el profeta Isaías estaba señalando a Jesús el Cristo. Y reafirma lo que yo le digo, que este hombre había ido a Jerusalén, sin duda un devoto, quizás un prosélito convertido al judaísmo, había ido, sin duda, un viaje obligatorio, como si uno va a Francia va a visitar la Torre Eiffel, si va a Jerusalén va a visitar el templo, ¿no? Me imagino yo, ¿no? No creo que nadie vaya a Jerusalén y se quede en una aldea, va a tratar de ir a lugares históricos, conocidos, y más si tiene un trasfondo religioso. No me cabe duda que el hombre vino del templo, que habrá tenido la oportunidad de presentarse, era un funcionario, no era un hombre cualquiera, allí no era un mendigo sentado a la entrada del templo, era un funcionario, representaba a un país. Y haber presentado: mire, yo me convertí, guardo la ley, los profetas, conozco, ¿no? Pero fue a aquel lugar y se volvía para su país, y más de hacer algún contacto, haber conocido a alguna persona, haber conocido, si no conocía todavía el templo, no se llevaba nada, porque no había logrado entender esas cosas. Claro, nosotros hoy pensamos en términos modernos cuando hablamos de la Biblia, y ya tenemos una recopilación que alguien hizo por allá en el año 300 y pico después de Cristo, recopiló los libros, pero todavía esta recopilación, este compendio que forma lo que es la Biblia, no estaba impreso, pues no se había inventado la imprenta. Había rollo, usted recuerda que Jesús fue a Capernaum, allí se le entregó el rollo y leyó una palabra que tenía su cumplimiento ese mismo día en medio de ellos. Había rollos con distintos escritos, no había una división como tenemos nosotros hoy por capítulos, porque eso vino en el año 1200 y pico, un clérigo inglés, si no recuerdo mal, dividió para que fuera más fácil encontrar. Imagínese, hermano, lo que habría que saber de la palabra para escuchar la lectura, y no como nosotros que decimos: está leyendo Isaías capítulo tanto, versículo tanto, porque Isaías arrancaba: estas son las palabras, profeta Isaías, y bueno, así habló Dios hasta el final. Arrancaba del principio hasta el final y lo único que había eran puntos. Y otro renglón, y otro renglón. No había capítulos, no había versículos que vinieron mucho después. Y este hombre iba leyendo y claro, entendía lo que leía. Esa fue la palabra que Felipe le transmitió, porque mucha gente habla, canta canciones, y permanece esa pregunta que Felipe hizo: ¿entiendes lo que lees? Entendía él, fíjese que era una persona privilegiada, más allá de su estatus político o social que tenía los recursos para acceder a algo que no todos podían. Acceder a un rollo de uno de los escritos proféticos del Antiguo Testamento. No era, ¿sabes? No existía la imprenta, por eso cuando se encontraron, por ejemplo, yo recuerdo era chico y había salido en la
revista Selecciones, que la compraba mi tía abuela, los hallazgos del rollo del Mar Muerto. Yo leí toda la historia allí, y bueno, que los expertos compararon aquellos manuscritos conservados en jarrones, la exactitud que tenía con porciones que había de los escritos antiguos, habiéndose encontrado prácticamente 2000 años después de haber sido escritos. Pero como decía el encabezado de aquella revista en Selecciones, se encuentran los manuscritos. ¿Qué quiere decir manuscrito? Escrito a mano. Así que, hermano, no era la Biblia como nosotros tenemos hoy, con capítulo, con versículo, hecha en una imprenta, con hojas fáciles de buscar. Usted me dice, a ver, buscame Isaías 43, yo hago así, le digo, acá está. Había que desenrollar un rollo de pergamino. Bueno, allí iba leyendo. Si le interesaría, que ya había pasado la 3/4 parte del libro de Isaías, pero iba leyendo y no entendía todavía la palabra de Dios. ¿De quién dice esto? Y venía justamente leyendo acerca de Jesucristo y su rol como cordero. Fue llevado al matadero y no abrió su boca. Su generación fue cortada en medio del pueblo. Dice, ¿quién la contará? Dice la palabra, apuntando a Jesús. Habían ido surgiendo revelaciones, como lo hemos visto. Juan el Bautista identificó por medio de la revelación de Dios que el que venía caminando allí a la orilla era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora este hombre que no había estado, no escuchó como dos discípulos de Juan que escucharon eso y siguieron a Jesús y se convierten en discípulos de Jesús, no había escuchado el testimonio de Juan. Y leía acerca del Cordero que entregó su vida y no entendía. Pero la revelación de Dios viene a través de Felipe y le dice, este es Jesús, el Cristo, dice que vino, y le explicó el plan de salvación de Dios y cómo había venido y había cargado sobre sí, lo que ese pasaje dice, después sin duda lo volvió a leer con otro entendimiento renovado, entendiendo la obra que Jesucristo había hecho. ¿Sabe que yo estoy plantando alguna cosa ahí y digo, bueno, no quiero plantar cosas que no den fruto, que en algún momento den algo para comer, sea un tomate o lo que sea? Y me regalaron una variedad de cactus que se llama nopal, que es comestible. Mirá, esto lo plantás así, así. Y habíamos encontrado un día que llevé una clase particular a Jeremías, en una maceta habían puesto en el recipiente para la basura unas plantas con unos arbustos de estos que dije recién, como dije, cactus, ¿no? Y digo, y estaba ya costándole venir, porque lo tengo en un lugar donde está medio que con poca luz y mucha agua capaz, y precisa todo lo contrario, precisa mucha luz y poca agua. Digo, vamos a plantarla. Como trabajamos bastante, a veces 11, 12 horas, cuando salimos, terminamos el trabajo a las 8, ya está de noche, pero vamos ahora a regar y a plantar. Y fue mi hijo más chico allá, Elijah, a ayudarme a plantarlo. Le digo, bueno, vos teneme la planta, trae el cuchillo, yo hacía el pozo con el pico, allá y todo, y lo voy a plantar. Y claro, al oscuro, a 8 y pico de la noche, agarro la planta y la agarré. Me haber enterrado la espina de lado a lado al dedo, porque la planta quedó colgada al dedo, con eso le digo todo. ¡Qué dolor! Yo digo. Y antes de limpiar ese terreno, venían espinillos. Había muchos espinillos, unas espinas largas así. Yo llegaba a mi casa las primeras veces y tenía que agarrar una pinza y sacarte, me pincha algo el pie, porque la aguja, un champión alto así, lo atravesaba de lado a lado y seguía pinchando, allí sacándole. Y me clavé alguna que otra. Digo, ¿cómo duele? ¿No? No sé si incluso tendrá algún veneno o algo, pero es una cosa que es más doloroso que clavarse una aguja. Y cuando la palabra de Dios nos habla acerca del siervo sufriente, dice, y lo tuvimos por azotado de Dios, como que era un mártir,
le tocó la mala suerte a él. Pero no estaba padeciendo. El concepto que había en aquellos días era que la gente, si está enferma, dice, algo habrá hecho. Pecó este, vinieron y le preguntaron a Jesús, este que está enfermo, ¿pecó él o pecaron los padres que él está enfermo? Estaba el concepto, hermano, de que había una disciplina directa de parte de Dios. Y así, hermano, la gente pensó, ya lo anunció Isaías, que vio ese día, dice la palabra, dice, lo tuvimos por azotado de Dios. Dice, como que Dios había descargado su ira en él. Pero dice, más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y yo meditaba de alguna manera, hermano, capaz que para que entendiera bien el pasaje ese, me clavé la planta esa esta semana, ¿no? Por allá el jueves de haber sido de noche. Y meditaba, digo, si habrá sido doloroso, ¿no? Porque a veces uno toca sin querer un palo, y tiene allá una espina, y lo dolorosa que es, una corona de espina. Si habrá sido doloroso ser clavado en un madero. Y decir, sí, dolor. ¿Cuánta gente también hubo? A Esteban no le fue muy bien, que también lo apedrearon. Sin duda padeció dolor. El apóstol Pablo recibió 3 veces 40 azotes menos 1 y un montón de cosas más. Mucha gente padeció. Pero Jesús, primeramente, no padeció por sus propios defectos, por sus propios pecados, por sus propios errores, sino que cargó sobre sí nuestras enfermedades, nuestras dolencias y nuestros pecados. Y una cosa que yo entendí con claridad ya hace un tiempo, pero que veía reafirmado cuando meditaba en estas palabras, sentí una confirmación de parte de Dios, fue que el dolor más grande que tuvo Jesús no fue cuando le clavaron la lanza del costado, cuando le clavaron las manos en el madero, cuando le pusieron la corona de espina, cuando Pedro lo traicionó. Hubieron un montón de cosas que podíamos ir midiendo allí para hacer una tabla y decir, bueno, del 1 al 100, cuánto dolor causó cada cosa. Lo que mayor dolor le causó a Jesús, dice, es que Él cargó sobre sí nuestros pecados. Y por primera vez, alguien santo, en comunión con el Padre, desde el principio, hermano, de todas las cosas, esa comunión fue interrumpida, hermano, porque el pecado produce una separación. Por eso la gente no entiende, dice, ¿por qué Jesús allí en la cruz dice, Elí, Elí, lama sabactaní? ¿Por qué me has desamparado? Porque de alguna manera, hermano, perdió esa conexión. Él estuvo dispuesto a hacer eso, perder su propia comunión con el Padre para cargar sobre sí los pecados nuestros. Hermano, si será importante entender esa obra completa que hizo Cristo, que trascendió los propios dolores físicos, para llegar acá y realmente poder ser agradecidos con Dios, no estar allí como canto si tengo ganas. Ojalá todos pudieran salir roncos de cantar, todos pudieran salir roncos de predicar la palabra de Dios, todos pudieran terminar con que le duele el dedo, no porque se clavó una espina, sino porque, como me daba testimonio la hermana, también dice, los mensajes que nosotros después que los subimos acá, no es un mensaje en vivo, ahora es en vivo, pero no se está transmitiendo en vivo, lo publicamos y cuando lo publicamos se lo pasamos y la hermana dice, yo también lo pasé. Digo, mirá, si uno retransmite cualquier mensaje, si hay una promoción, si andan circulando billetes falsos, no hacemos eco y le avisamos a otro, tené cuidado. Yo hoy venía y estaba la caminera ya con el radar y le avisé a todos los que venían en auto. Hoy le mandé un mensaje a Camila diciéndole tengan cuidado, luces, cinto, velocidad, todo porque está la caminera. Nos preocupamos de mandar cosas irrelevantes. ¿Cómo no vamos a estarnos preocupados de transmitir la palabra de Dios? Precisamos, como el pueblo de Jerusalén, ser sacados de nuestros hogares para recién ahí acordarnos de que tenemos que predicar la palabra de Dios, o mientras estamos en la comodidad, en la tranquilidad de nuestros hogares, con las herramientas que tenemos hoy en día que antes no estaban,
darle, reenviar y compartir la palabra de Dios. Así que yo le invito, hermano, no solamente a que sea un creyente, no solamente a que vuelva a estudiar las cosas que meditamos acá, sino que también usted se convierta en un retransmisor de este mensaje. Si Dios no le ha dado la facilidad para hablarle a otro, haga lo más fácil que es eso y después con las palabras, no se preocupen por lo que van a decir. Van a ser arrastrados frente a cortes y tribunales y todo, porque el Espíritu pondrá las palabras en su momento. Lo dejo con el pastor Renzo y que Dios los bendiga a todos.